Invitación. Siempre es interesante y estimulante ver el abigarrado público de Carta Abierta, de los participantes de Carta Abierta. Pero además vengo muy estimulado porque creo que Martín ha hecho una excelente exposición, en que realmente uno tiene la opción de dejar lo que tenía que decir acá y ponerse a discutir. Pero supongo que después vamos a tener algo de tiempo para discutir. Yo me voy a centrar livianamente en tratar de entender en qué punto estamos de la crisis. Y esto es relevante para saber qué tenemos que enfrentar. En realidad estamos en lo que yo voy a definir como una tercera fase. Una primera fase que claramente está caracterizada por la crisis del sistema de crédito norteamericano. En realidad aparece como una crisis financiera, pero tiene por detrás, es una consecuencia de las políticas neoliberales practicadas desde los años 80, que se tradujeron, es el otro lado de las cifras que muestra Martín, en un aumento de la participación de los beneficios, que es la contrapartida de la caída de la participación de los salarios, pero que es simultánea con una caída de la tasa de inversión. Este aumento de la tasa de la participación de los beneficios con caída de la tasa de inversión se traduce en dos fenómenos: muy bajas tasas de crecimiento y decrecientes. Si uno toma 61-70, el grupo de los 7, tiene una tasa de crecimiento entre el 71 y el 70, 61 y 70 del 6,5. La década siguiente es del 3,5, la subsiguiente el 3,2, la que sigue 2,4 y entre 2001 y 2008 el 1,4. Es un capitalismo que por un lado ha tenido un dinamismo decreciente, con incremento de la desigualdad, caída de los salarios, concentración de la riqueza, etcétera, etcétera. Pero una marcada ineficiencia en términos de acumulación, y esta falta de oportunidades de acumulación en el centro se ha traducido en una financiarización de la economía. Los capitales se reproducen rápidamente, no tienen dónde invertirse, buscan inversiones en el ámbito financiero, se crean nuevos instrumentos para satisfacer esa demanda, crece la esfera financiera sobre la real. Y el ejemplo más claro, la crisis norteamericana. En el 2002, la economía norteamericana tiene, después del estallido de la burbuja del .com, tiene exceso de capacidad, la tasa de ganancia está planchada con tendencia a decrecer, no hay oportunidades de inversión productiva, hay una política de Greenspan muy activa, 4 años de tasa negativa de interés, y el put Greenspan, que es en definitiva que cualquier sospecha de caída del mercado financiero, inyectar liquidez para mantener arriba los activos financieros, que son los que impulsan el crecimiento. Esto es un crecimiento impulsado por los activos financieros. ¿Y qué son los activos? Son hipotecas. Este es un caso peculiar de un capitalismo que para poder seguir creciendo tuvo que hacer endeudar a los asalariados. Esto, hay anécdotas de brokers persiguiendo a negros en Carmen para darles hipotecas, cosa que es absolutamente absurdo, pero que es real. ¿Sí? El mecanismo financiero que hay detrás de él es absolutamente perverso. Los bancos de inversión
se financian a muy corto plazo, un día. Con esto otorgan hipotecas, las arman en paquetes y los venden a inversores. Por supuesto, cuando finalmente los asalariados han llegado, los hogares norteamericanos, a tener un ingreso, un ahorro cero, el precio de las viviendas se ha duplicado, no pueden hacer frente ya a las cuotas, comienzan los incumplimientos. Al comenzar los incumplimientos, empieza a caer el rendimiento de los bonos. Y al caer el rendimiento de los bonos, finalmente los que prestaban a corto plazo dicen no. Y cuando dicen no los que prestan a corto plazo, se cae todo el edificio. Lo que tenemos es una parálisis del sistema de crédito norteamericano que arrastra a muchos bancos en Europa y arrastra a la economía mundial. Esta es la primera fase. La primera fase que se caracteriza por el salvataje del sistema financiero. El capital financiero que ha conducido esta ola desde el 80 acepta gustoso, y he pedido a la regulación y ha luchado por aquí, obtenido la regulación, acepta gustoso el salvataje keynesiano, que se extiende no solo a los bancos, sino en alguna medida chiquita a medidas destinadas a mantener el nivel de demanda. Esto en Estados Unidos. En Europa, la intervención es más chica. Y acá empecemos a hablar de Europa, que es uno de los temas importantes hoy. La Unión Europea es algo así como el sueño maquiavélico del neoliberalismo. Es una entidad en que hay un banco central que, a diferencia de la Reserva Federal, tiene como única misión mantener la estabilidad de los precios, que tiene prohibido prestar a los gobiernos y a los bancos estatales. O sea, un banco central que en caso de crisis no puede hacer nada, básicamente. ¿Sí? Tenemos, por el Tratado de Maastricht, un máximo de déficit posible, 3%, que se cumple, no se cumple, pero que está ahí. Y tenemos un presupuesto de la Unión Europea que es el 1% del PBI, del cual la mitad está dedicado al sostén agropecuario, agrario, que da el 0,5%, ¿sí? En una estructura absolutamente heterogénea. Por lo tanto, no hay posibilidad de hacer políticas. La crisis va a golpear y golpea diferenciadamente, además. Porque ¿cómo es esta cosa extraña que es la Unión Europea? Y es el ámbito de caza del capitán alemán, fundamentalmente. Alemania es la potencia, es una potencia que ha reconstituido sus pilas. Con la unificación de Alemania, Alemania del Este ha ofrecido proletariado barato. Y con la colonización de la Europa del Este, las partes más intensivas de los procesos industriales fueron a Polonia, Hungría, etcétera, etcétera. Lo cual permitió mantener en jaque a los sindicatos, congelados los salarios y crear una verdadera fortaleza exportadora. Fíjense que frente al excedente de beneficios, Norteamérica tiene que hacer una salida financiera, es decir, inventar las hipotecas, endeudar a los asalariados. Alemania logra absorber el excedente de beneficios a través de un excedente comercial. En realidad se lo está excediendo el mundo, se lo está absorbiendo el mundo. ¿Sí? Ahora, dentro de ese excedente comercial, buena parte viene de Europa. Y estos son los países débiles de Europa. Fíjense que el acrónimo que inventó la prensa financiera es PIGS. Portugal, Italia, Grecia y España. Se podría haber llamado GIPS, pero el sesgo racista de esto es claro, PIGS, son chanchos. ¿Sí?
Y los chanchos, fundamentalmente, experimentan Irlanda. También se le cae la inversión por la competencia del este de Europa y China. Por lo tanto, entra en un estímulo financiero, de regulación financiera, que genera una burbuja inmobiliaria. España del franquismo. Recuerden que el franquismo decía propietarios, no proletarios. Y bajo este lema, condenó a España al turismo y a la construcción. Y estos países tienen un gran déficit. Irlanda el 5, España e Italia el 10 del PBI. En el 2007 estoy hablando. Y Grecia el 14%. Es una situación absolutamente insostenible. Cuando se para el flujo de capitales, estallan las burbujas. Cae el nivel de actividad. Pero esto es resultado de que es una tasa de cambio insostenible en una estructura que no prevé transferencias de ingresos para reimpulsar, reestructurar y hacer posible la transición de las economías más débiles. Por lo tanto, que tiene que imponer ajuste. Por lo tanto, Europa sufre en esta primera etapa de la crisis más que Estados Unidos, que es el origen de la crisis. Y es comienzo del 2010, comienza una segunda fase de la crisis. Hasta acá, el capital financiero había aceptado gustoso un salvataje que además no estaba ligado a condicionamientos fuertes. Los estados le dan capital a los bancos y no piden las acciones, piden acciones preferidas sin derecho a voto. O sea, los accionistas son cuidadosamente custodiados y mantenidos en sus lugares. Y ahora el capital financiero ya salvado, lo que dice, no, pero si ahora siguen preocupados por la desocupación, por el nivel de actividad, por todas esas tonterías, lo que va a pasar es que el dólar va a caer, esto lo dicen en Estados Unidos, y va a haber inflación. En realidad, contar con el 9-10% de desocupación es imposible pensar en inflación. Pero el capital de los banqueros es el dólar. Si el dólar se devalúa, si hay inflación, pierden su capital. En realidad, la lucha contra la inflación no es función directa de lo perversa que es, sino función directa de a quién afecta. Es cierto que la inflación golpea a los más débiles, pero golpea mucho más a los banqueros, y son los banqueros los que aseguran que no hay inflación y que no haya crecimiento y que mantienen bajos los salarios para eso. Entonces lo que dicen, el Estado debe retirarse. Bloquean las reformas financieras y bloquean la política fiscal destinada a mantener, a lograr activar economía como la norteamericana, que se encuentra que hoy el precio de las viviendas sigue cayendo, el ingreso de los hogares sigue cayendo. Este último trimestre, la tasa de ahorro que se estaba reconstituyendo, no tiene otro remedio los hogares que ahorrar ahora para hacer frente a su mayor endeudamiento, con un patrimonio menor por la caída del precio de las viviendas, la tasa de ahorro cayó un punto, del 6 y pico al 5 y pico, porque tuvieron que gastar más en salud y servicios públicos. Esto señala un deterioro de la economía norteamericana notable, en condiciones que el sueño de Obama de poder liderar una nueva fase asentada en las nuevas tecnologías se le está esfumando, porque China hoy es el mayor productor mundial de paneles solares y de las mayorías de las formas y energía eólica. Entonces
Es una economía que tiende a paralizarse. En Europa la ofensiva ha sido también tremenda. Acá nunca hubo actividad fiscal realmente importante para detener el deterioro social. Pero las calificadoras de riesgo, que al igual que en Estados Unidos son los voceros privilegiados del capital financiero, señalan que estos países no pueden pagar. Los inversionistas huyen, la tasa de interés a lo que tienen que recurrir estos países para pagar la deuda sube. Al subir la tasa de interés aumenta el déficit fiscal, y al aumentar el déficit fiscal todo el mundo grita: tienen que ajustar más. Y este es un ajuste imposible. Si Grecia no pagase la deuda, tendría un desequilibrio externo del 3% de su producto. Es decir, seguiría necesitando capitales externos. Y evidentemente con ese desequilibrio va a haber desconfianza de que pueda pagar. Y va a tener que pagar tasas de interés del 7, del 8, del 9, y se vuelve insostenible. Creo que acá, estos días, comienza una tercera fase de la crisis. Hasta acá yo conté una historia en que el actor es el capital financiero, los estados. Los estados son un instrumento del capital financiero bajo el neoliberalismo, pero tienen una cierta autonomía relativa que aumenta en general cuando se debilita la fracción dominante y el Estado debe salir a sostener a los sectores de base, de sustento, los sectores populares, digamos, ¿sí?, para mantener un mínimo de legitimidad. En realidad, en este proceso, esto no ha pasado demasiado. El bloque de clase dominante sigue absolutamente hegemonizado por el capital financiero. Y la crisis se tradujo básicamente en una sustitución de gobiernos. En varios países cayeron los gobiernos y fueron sustituidos por otros, pero en un mundo en que la derecha y la socialdemocracia fueron los instrumentadores del neoliberalismo. Se sustituyen los gobiernos y se mantienen las políticas. Lo que pasa de nuevo es que la resistencia popular en Grecia ha despertado por lo menos un gran susto. Ha tenido que llamar, a esbozar el llamado a un referéndum. Y no es claro, de todos modos, que el gobierno de Papandreou pueda seguir ajustando. Esto es nuevo. Y si ahora el objetivo de la crisis, el centro de la crisis, Italia es la tercera economía de Europa. Europa no logra terminar de armar el fondo que supone va a frenar la debacle italiana. Ahora, históricamente Italia no es un país fácil. De imponer un ajuste salvaje. Tiene estructuras políticas tradicionales que van a ser, y sindicales, que van a ser, igual que en Italia, que en Grecia, una feroz resistencia. Creo que esto abre dos escenarios. Uno es que, pese a todo, los gobiernos logren controlar la crisis. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a tener una Europa sin crecimiento, con un Estados Unidos sin crecimiento, y reiteradas crisis, porque esto va a necesitar ajustes constantes y programas de salvataje constantes. Es claro que en el mediano plazo la Unión Europea no se puede salvar si no va a una unión fiscal
con transferencias de ingresos importantes en su interior. Y esto está lejos de poderse concretar en este momento, necesita el apoyo de todos los miembros, etcétera, etcétera. La otra posibilidad es que finalmente caiga Grecia. En este caso va a ser fuertemente amenazada Italia. Y Francia, que tiene un sistema que ha prestado a lo loco al conjunto de Europa. Para Grecia es racional devaluar, esto es salir del euro. Varios de los países que están en la Unión Europea pero no en la zona euro van a decir, y yo no quiero entrar. No sé qué va a pasar con Portugal, no sé qué va a pasar con el resto. Pero acá tenemos una crisis mayor europea, con seguramente una caída muy fuerte del ingreso. Y Europa es el principal cliente de Estados Unidos y de China. Lo que quiere decir que aunque no tengamos una crisis global del sistema de crédito como tuvimos en el 2008, tampoco vamos a tener salvatajes, porque la ofensiva del capital financiero sigue, que permite una rápida recuperación. Y vamos a tener que enfrenta esto una economía norteamericana estancada, que va a entrar en recesión también en esta segunda hipótesis, y una economía china que viene tomando medidas para frenar la expansión del crédito, para controlar una incipiente o no tan incipiente burbuja inmobiliaria y la aceleración de la inflación. Es decir, que el fenomenal impulso que da China en el 2009 a su economía mediante el déficit fiscal, incremento del déficit fiscal, no debería esperarse en esta magnitud, ni mucho menos ahora, lo cual se va a traducir seguramente en esta segunda hipótesis en debilitamiento del precio de las commodities en el marco de una contracción del comercio. Yo, acá me dicen que no me queda tiempo. Pero simplemente quiero decir que claro lo que dijo Martín, no tenemos una América Latina, tenemos varias América Latina. La importancia de haber rechazado el ALCA está cada vez más claro. México y América Central han crecido menos al estar ligadas al mercado norteamericano que América del Sur. Y han experimentado con la crisis una caída del 93% en su tasa de crecimiento, mientras que América del Sur experimentó una caída del 41%. Jugar con el imperio ha sido un mal negocio porque esto es un imperio en decadencia. Pero América del Sur también es heterogénea. Y Martín decía, ¿qué pasa con estructuras en global progresivas, pero muy dependientes del sistema financiero? El caso de Brasil, que no tuvo la ruptura que tuvo Argentina en el 2001. Y acá lo que me pareciera que la región está luchando entre reprimarización, que se hace cada vez más difícil de justificar en un mundo tan inestable, y en que claramente China no va a seguir indefinidamente levantando los precios. Pero además no queremos recrear una relación con China igual que la que tuvimos con Inglaterra. Y esto me parece que pone en el centro profundizar el modelo, esto es, profundizar la industrialización, con inclusión, seguramente con creación de un sector de empresas sociales que asuman el papel que no pueden en esta profundización ni quiere desempeñar el capital extranjero. Y acá, y esto deriva a una estrategia, creo que del Cono Sur, porque es
ilusorio en esta primera etapa pensar que se va a juntar Chile. Podemos pensar Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, a la larga, para un proyecto no de desconexión, pero sí de profundización de las transformaciones estructurales en un mundo en que el comercio va a crecer menos, en que la economía mundial va a crecer menos, y la amenaza de países en que, porque están creciendo transformando rápidamente su estructura industrial, pueden afectar el centro de estos modelos progresistas en América Latina, que es el empleo. La productividad en China ha crecido entre 5 y 7 veces, según los sectores, más que en América Latina, desde el 2062 hasta el 2005. Tengo los datos. Esto a la larga es una amenaza fundamental que no se soluciona con primarización, sino con profundización. Creo que es lo que tenemos que discutir. Bueno,